regresamos con mucha alegría para todos ustedes y con mucha información del maestro Juvenal Cruz, y nos tiene las lenguas clásicas y este tema que lo acabamos de decir ahorita en la pausa, que son las palabras cultas que significan niño y educación. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, me Bienvenido. da mucho gusto venir aquí al programa. ¿Es tu casa? Vive Mejor. ¿Es tu casa? Muchas gracias. Pues ahora sí, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué diferencia hay de esa palabra niños, ¿no? Educación, todo esto? Sí, cuando hablo de las palabras cultas que significan niño y educación, me refiero a los cognados, que son palabras cultas de origen greco-latino, incorporadas a las lenguas modernas de Occidente a partir del Renacimiento y forman el lenguaje culto de una lengua moderna. Sintéticamente son lenguas cultas de origen grecolatino. Ajá. ¿Y esto cómo lo podemos Por ejemplo, existe la palabra pais en griego que quiere decir niño desde que nace hasta que tiene 18 años. ¿Sí? Esa palabra se utiliza, por ejemplo, en la palabra pediatría, o en el oficio pediatra, o en la palabra paideia, que es una palabra que apareció en el siglo V antes de Cristo, se sigue utilizando y significa educación o también significa cultura. En latín la palabra puer también significa niño, desde que nace hasta que tiene 18 años. ¿Así? Puer, y se usa en la palabra, por ejemplo, puericultura, la cultivación de los niños. Entonces, con la palabra pais también usamos la palabra pedagogía, como ya la ciencia que estudia la educación, concretamente de los niños. Pero también cuando se relacionan estas palabras con la etimología, con la diacronía o con la sincronía de las palabras, pues se va entendiendo más conceptos. Por ejemplo, la palabra pedagogo, que se sigue utilizando hoy como el investigador, el maestro de las palabras. Pero cuando nace la palabra era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. Pedagogo. Existe, por ejemplo, también la palabra ciropedia, es el título de una obra que escribió el historiador Jenofonte, el discípulo de Sócrates, y Jenofonte hizo una obra para hablar de la educación de los persas. Y en la educación de los persas incluía la filantropía, la erudición y la formación en la virtud. Es un trabajo muy completo, interdisciplinario, intercultural, que tiene mucho que decirnos a los modernos. Maestro, qué bien habla. Me quedo así. Yo andamos así como que me quise platicar con usted una tarde, como siempre lo decimos, y saber tanto, ilustrarnos de las palabras, de luego frases que escuchamos, que luego se nos hacen como hasta no tan coloquiales, ¿no? Pero que también ahora al modernismo, bueno, pues están también como muy ligadas, ¿no? Sí, mira, hay también una palabra, los diminutivos también se comienzan a usar. Lo usamos mucho en México. Sí, en México es así como de cariño. Sí. Mira, existe también esa palabra en diminutivo de pais paidion, y la usó el evangelista Lucas cuando está hablando de la infancia de Jesús, y dice allí paidion, para decir que el niño iba creciendo en sabiduría, se iba fortaleciendo de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él, pero allí usa la palabra paidion. Otra ocasión, cuando ya está en el templo, en el capítulo 2, está en el templo, que pierden el niño, y le dice tecnon. Ahora, tecnon quiere decir hijo, pero solamente le puede decir una madre, porque es la única que está segura de que es el hijo. El papá siempre duda, antes y después de Cristo. Existe esta cultura de que el papá pues no tiene tanta seguridad como la tiene la madre, y allí la palabra tecnon aparece una raíz tec para decir hijo, y es la misma raíz que se utiliza en la palabra techo, y aparece en la palabra arquitecto, arge tectun, desde la raíz hasta el techo. Que va o pegado, sea que ¿no? la casa que construyen, que se construye donde está el padre de familia con sus hijos. Tecnon. Tecnon. Entonces, en este trabajo por eso le quise poner palabras cultas que significan niño y educación, porque la educación más fuerte, más sistemática y más hermosa
es la educación de los hijos y esa es la que marca para la vida, incluso más que la que se da en universidad. Pues ya aprendimos mucho más acerca de estas lenguas y sobre todo la educación, lo que significa todo esto. Muchas gracias, maestro, de verdad que nos ilustra muchísimo con sus palabras y su conocimiento. Le agradecemos que haya estado con nosotros y ahorita que estamos aprendiendo